este momento. Doña Alejandra, agradecerle que esté el día de hoy acá. El tema suyo sería el tema de procesamiento. Creemos que ha sido un tema, ha sido muy enriquecedor para los docentes, para compañeros y compañeras de colegios técnicos profesionales que nos han estado acompañando durante estos casi 2 meses, en el cual ha sido muy provechoso escuchar a sus compañeros y a sus compañeras hablar sobre el tema de acuicultura, algo que está en crecimiento a nivel país y que realmente queremos fortalecer dentro de los colegios técnicos. Entonces, a partir de este momento, darle el pase y darle un agradecimiento anticipado por el espacio que nos regala el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenida, doña Alejandra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencionó el compañero, mi nombre es Alejandra Murillo Ríos. Soy de profesión ingeniera de alimentos y tengo una maestría en ciencias de la acuicultura. Yo soy docente de la carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, así como investigadora. Es para mí un placer y un gusto estar acá y voy a hacerles una pincelada nada más de las cosas más importantes del procesamiento de alimentos para productos hidrobiológicos. Se murió la colocha, amor. ¿Cuántos serían? 30. ¿Y por qué me sacó de la otra reunión? 30. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Ok. Ok. Estos van a ser los contenidos que vamos a tocar el día de hoy. Va a haber una breve introducción de la importancia del procesamiento de alimentos y en general de la producción de alimentos y tener un manejo adecuado de ellos. Vamos a hablar de la composición de estos productos, ¿verdad? Composición física, química, control de calidad y algunos aspectos importantes de la post cosecha que debemos cuidar para mantener la calidad en su máximo esplendor. Vamos a hablar de buenas prácticas de manufactura y que son los fundamentos básicos para asegurarnos que el producto que producimos y que vamos a comercializar sea apto para el consumo humano y que no vaya a causar ninguna enfermedad. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de tipos de procesamiento de estos productos hidrobiológicos. Como a manera de introducción, en un reporte que sacó la FAO en el 2020, se estima que para el 2050 se necesita incrementar la producción de alimentos en un 70% para poder alimentar a toda la población mundial que se estima que va a haber en el 2050. Esto, ¿verdad? Esta cantidad o este incremento de la producción que se debe de hacer, más el cambio climático que está afectando, ¿verdad?, las producciones, como todos sabemos, y además que los recursos disponibles, dentro de los cuales están suelo y agua, son limitados y además están llegando al límite de producción, hacen que sea necesario optimizar la manera en que se produce, se cosecha, se procesa y en que la gente utiliza estos alimentos, pues más del 50% de lo que se produce se desecha a lo largo de la cadena alimenticia. Entonces, imagínense que el 70%, ¿verdad?, que se necesita incrementar para alimentar a toda la población, si nosotros lográramos disminuir este 50% de desperdicios, se generarían o se podría alimentar a más gente. Ustedes saben que, bueno, un dato random es que con la cantidad de alimentos que se desecha en el mundo se podría alimentar y habría cero hambre en todo el planeta. Pero con los sistemas de producción actuales y que la opulencia y la cantidad de recursos disponibles en muchos países desarrollados es casi que al momento ha sido o excede lo que se consume, no le han prestado atención a disminuir esto. Una de las formas de disminuir esto es el procesamiento de alimentos.
Esto que vimos anteriormente, que es la necesidad de alimentar a toda la población, responde a un concepto conocido como seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un derecho universal que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, donde dice que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida que le asegure, así a la persona como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Entonces, es un derecho para todas las personas tener alimentación disponible de una calidad nutricional alta y que sea inocuo. ¿Qué significa inocuo? Que no me enferme. Ahí es donde entra el procesamiento de alimentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos ayuda? A preservar los alimentos. Esto quiere decir a mantenerlos en condiciones comestibles, sin deterioro, durante mayores periodos de tiempo, con una buena calidad y con tanto una calidad sensorial como una calidad física. Y también como regla básica es mantener la inocuidad. Entonces, el procesamiento de alimentos está relacionado directamente con la inocuidad y con la seguridad alimentaria. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre pescados y mariscos, que es el tema como fundamental que nos atañe. Estos son consumidos desde hace miles de años y empezó el consumo junto con la carne de animales domesticados y salvajes, y esto ha tenido una gran importancia en la alimentación de la humanidad. Nutricionalmente, todos hemos escuchado por lo menos que los peces y sus productos derivados y los mariscos constituyen una fuente importante de proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Es una proteína que se consume y se absorbe en su mayoría y tiene todos los aminoácidos esenciales. Además de proteína, tiene grasa y vitaminas que son liposolubles. Liposolubles son solubles en grasa. ¿Okay? Entonces, los pescados y los mariscos son una fuente nutricional muy importante para las personas. Hablando específicamente de peces, vamos a ver un poquitito de estructura física y cuál es la parte comestible y que se comercializa. Okay, básicamente, los peces tienen un tejido muscular que está debajo de la piel, tienen una cavidad abdominal donde están todas las vísceras, como se conocen. Tenemos las agallas o branquias, la vejiga natatoria, los intestinos, el ano, todo esto. Y bueno, tenemos aquí la parte de la boca y las escamas. ¿Qué es lo que se aprovecha mayoritariamente? Se aprovecha principalmente el músculo comestible, que es todo el músculo que rodea al pez y está sobre el espinazo. En algunos peces, como la corvina, no sé si ustedes han escuchado el buche de pescado, lo que utilizan es la vejiga natatoria. Y bueno, últimamente hay tecnologías de aprovechamiento de la piel de tilapia, por ejemplo, y de algunos pescados que tienen una piel gruesa para el tratamiento médico. Aparte de esto, aquí en la mayoría de los países que son con cultura acuícola o pesquera, esto, que son todas las vísceras, se desaprovecha. Pero países que tienen unas necesidades como más fuertes o más robustas, lo que hacen es transformar estas vísceras en productos que tengan valor agregado para así tener una economía circular y tratar de aprovechar al máximo todos los recursos. ¿Okay? Hablando del tejido muscular, esta es la estructura del tejido muscular que tienen los peces y se extiende a lo largo de todo el cuerpo. Este se encuentra dividido de forma o en dirección dorso-ventral. ¿Qué significa dorso-ventral? Aquí está el dorso. Bueno, está dividido para un lado y para el otro. Y también tiene radios óseos en las aletas que también genera la división del músculo. El músculo además tiene dos tipos de masa muscular. Uno es el tejido blanco, ¿verdad? O claro, y el otro es el tejido oscuro. El tejido oscuro es así por la vascularización,
por la cantidad de venas y es el medio de transporte sanguíneo donde están todos los vasos capilares, ¿okay? Y las venas y las arterias de los peces. El tejido muscular está compuesto por miómeros, se llaman, y el tejido conectivo está compuesto por mioseptos, que son estas líneas que van de forma horizontales y ordenadas en línea recta, son estas. Y también están los micomatas, que son los que están de forma transversal en forma de zigzag. ¿Okay? Esos son los dos tipos, o sea, los dos tipos de tejido que se encuentran en el tejido muscular, el que es definitivamente tejido muscular y el tejido conectivo, que lo que hace es mantener las fibras unidas y da o ayuda a la movilidad de los peces. Las fibras musculares es la misma composición que las fibras musculares de nosotros, que de las reses, solo que más cortitas. Entonces vean, así está así está como empaquetado el músculo. Tiene aquí tejido conectivo y cada circulito que ven acá, ¿verdad? Cada fibra muscular está rodeada cada fibra está rodeada por tejido conectivo, que es la que los envuelve y tiene fibras más pequeñas y esto se llama miofibrillas. Esta es la contracción y relajación de estas fibras musculares que están acá, de estas miofibrillas, son las que permiten el movimiento del músculo, ¿okay? El movimiento de relajación y excitación. Con estas fibras musculares y con los movimientos de contracción y relajación de estos, es que el pez puede nadar porque esto le da el movimiento. ¿Okay? Hablando un poquito de una composición físico-química de distintas especies de peces. Acá tenemos la carpa, la trucha que se produce en Costa Rica, por ejemplo. Y se puede ver que la mayoría de la composición, como pasa con los humanos, como pasa con las reses, la mayoría de la composición de la carne o el mayor porcentaje está relacionado al agua, al porcentaje de agua. El porcentaje de agua es inversamente proporcional al porcentaje de grasa. Entre más grasosos, menos agua. Vean en el caso del salmón, tiene 14% de grasa y tiene 66% de agua. Lo que se mantiene más estable es el contenido de proteína, como pueden ver acá. Perdón, anda entre el 16 y el 22%. Esto quiere decir que aparte del agua, ¿verdad? En masa seca, la proteína es el componente o el macrocomponente principal de estas especies de peces. ¿Qué quiere decir? Que es una fuente muy importante de proteína para alimentación humana. Y el consumo de peces es importante para mantener la nutrición. En este caso estamos hablando de proteínas, pero vamos a ver después el contenido de grasas, entre otros. Las proteínas o las proteínas están conformadas por aminoácidos, que es su unidad fundamental, los aminoácidos. Estos aminoácidos componen péptidos, que son conglomerados pequeñitos de aminoácidos, y los péptidos conglomerados y unidos generan las proteínas. Estas proteínas forman parte del grupo de macronutrientes. Okay, aquí ya los expliqué. Los aminoácidos y péptidos están asociados a la síntesis de la proteína y están asociados con el sabor de los alimentos. Porque, vamos a ver, hay aminoácidos específicos que cuando la carne se cocina, cuando el músculo del pescado se cocina, generan algunos sabores característicos que le dan, valga la redundancia, el sabor particular. Además, estos son precursores. Y como les dije, las unidades fundamentales son los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen la misma estructura central, que tiene un grupo carbono, ¿verdad? Un hidrógeno y un grupo R, que este es el que cambia. Siempre van a tener un grupo o una parte nitrogenada y un ácido orgánico. Esta es la estructura, ven, como lo que les dije, lo que cambia es el grupo R y las proteínas están compuestas de muchos aminoácidos unidos y cada proteína o cada combinación de aminoácidos es específica
de acuerdo a la función que tienen las proteínas. De estos aminoácidos son esenciales 8, yo creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esto de aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir, que el ser humano no puede producir por sí solos y necesitan que vengan o sean ingeridos en la dieta. Si nosotros hacemos una comparación, esta es caseína, la proteína de la leche, este es el músculo bovino de la res y este es el músculo de un tipo de pescado, que es el bacalao específicamente. Si se comparan, si ustedes pueden ver, el músculo del bacalao tiene todos los aminoácidos esenciales, que son los que están en negrita, necesarios para la nutrición animal. La caseína siempre se utiliza como proteína base. ¿Okay? Contra ella se comparan las demás para ver qué tan completas son. Como pueden ver, si hacen un barrido rápido, una comparación rápida de los aminoácidos esenciales, podemos ver que si bien, por ejemplo, en la prolina tienen menos cantidad, tienen más de glicina y alanina. Y así. Entonces, pueden ver que por lo menos, tal vez en menos cantidad, en más cantidad, pero tienen todos los aminoácidos esenciales. Y esto es fundamental para tener una nutrición adecuada en los humanos. Porque si no tenemos estos aminoácidos esenciales, el cuerpo pierde algunas funciones metabólicas que no se pueden realizar. ¿Okay? Entonces vienen todos los efectos asociados a la desnutrición. Estos son tipos de proteínas que se encuentran en los peces. Están las sarcoplasmáticas, que están asociadas principalmente a enzimas, ¿verdad? Las enzimas son las que realizan todas las funciones metabólicas de los peces para que estén vivos. También tenemos proteínas contráctiles, que estas son asociadas al músculo y al movimiento. Estas tienen fibras más cortas y son más fáciles de digerir que las de bovino, por ejemplo, las de cerdo y las de animales o de mamíferos grandes. Y tenemos proteínas del tejido conectivo o conjuntivo, que son estas que rodean las proteínas contráctiles. Algunos peces tienen aproximadamente un 3%, que son los teleósteos, pero los peces cartilaginosos, como la raya o el tiburón, tienen 10%. ¿Alguno de ustedes ha consumido alguna vez tiburón? ¿O no saben cómo identificar el consumo de tiburón? Como ven acá, el tiburón tiene más tejido cartilaginoso y eso se genera como una gelatina. Esa es más o menos la textura. Entonces, cuando ustedes ingieren tiburón, básicamente la forma de reconocerlo es, bueno, primero, porque tiene un sabor muy fuerte a veces cuando no se procesa bien. Y segundo, por la cantidad de tejido conectivo que tiene, por la cantidad de gelatinita que se le siente cuando uno se lo come. A veces a uno le venden tejido como ceviche de tiburón, como si fuera corvina, porque el tiburón es blanquito. Entonces, una forma de identificarlo es que la corvina no tiene tanto tejido conectivo y el camarón, y el tiburón sí. Entonces se puede observar ese tejido conectivo. Otro componente, otro macronutriente que compone los peces están los carbohidratos. Estos usualmente están compuestos o están dentro del glucógeno. El glucógeno es una molécula que tenemos todos los animales en donde guardamos energía. Es como nuestro reservorio de energía. ¿Okay? Las plantas tienen sus reservorios de energía. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, los animales en general tenemos el glucógeno como reservorio de energía. Pero en peces es muy poquito, es del 0.3%, mientras que en mamíferos va del 0.2 al 1%. Pero igual tienen sus reservas energéticas como glucógeno. Si nos vamos a otro macronutriente, que son los lípidos, estos están mayoritariamente en el músculo, en el hígado y en algunas otras vísceras de peces grasos. La cantidad de estos tejidos es muy variable y depende de las condiciones.
Depende de la especie. Por ejemplo, un salmón o un bacalao no va a tener la misma cantidad de grasa que una corvina o un pargo, que son muy magros. El periodo o ciclo de maduración sexual, peces que están maduros sexualmente tienen menos cantidad de lípidos en el cuerpo porque todo está en las gónadas, todo está en los óvulos y en los espermios. De la época de desove, porque cuando los peces desovan se quedan sin reservas energéticas y todos sus lípidos se fueron en los huevos y en los espermios, y en la disponibilidad de alimento que tenga el animal y los hábitos alimenticios. ¿Ok? Esta es una comparación, es un poquito viejito el gráfico, pero muestra claramente cuáles son los contenidos lipídicos de los diferentes tipos de músculos animales que se consumen. Este es vacuno, cerdo, pollo y pescado. El blanco son ácidos saturados, amarillo monoinsaturados, rojo poliinsaturados, omega 6 y omega 3. El morado. Vean cuando se hace la comparación que la mayoría de las otras especies terrestres, como vacuno, cerdo y pollo, tienen más omega 6, mientras que el pescado tiene mayor contenido de omega 3. ¿Okay? Es por esto que recomiendan el consumo de pescado, por su contenido de omega 3. Otros compuestos que tienen los peces son vitaminas y sales minerales. Como les dije, son ricos en vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. Y algunos hidrosolubles como la tiamina, riboflavina y niacina. Dentro de los minerales tenemos calcio, hierro, magnesio, cobre, fósforo y yodo. Estos son más o menos la cantidad o los tipos de nutrientes que tienen los pescados y su comparación con los animales terrestres. Ahora vamos a ver un poquito de los moluscos y vamos a ver para que ustedes conozcan los tipos y sus estructuras. Tal vez ustedes han comido muchos tipos de mariscos, pero acá está la división de acuerdo a su, como su división taxonómica. Los moluscos son el segundo grupo de invertebrados más numerosos de la Tierra. Hay muchísimos grupos, pero a nivel comercial los más importantes son los bivalvos, que son los que tienen dos valvas, como por ejemplo las almejas, ostras, mejillones, chuchecas, pianguas, y se llaman bivalvos porque, como dije, poseen dos valvas o dos conchas. Tenemos los gasterópodos, que son como los caracoles, que tienen solo una concha o una valva, y un ejemplo de estos es el cambute, ¿okay? De los que se consumen en Costa Rica. En otros países se consumen los caracoles, caracoles marinos, caracoles terrestres, etc. Bueno, en Costa Rica casi que solo se consume el cambute. Y por otro lado tenemos los cefalópodos, que son cefalópodos, son el pulpo, el calamar, la jibia, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se consume de los bivalvos? Bueno, en los bivalvos se consume toda la parte interna. ¿Okay? Los bivalvos es necesario realizar una cocción previa o una depuración antes de consumirlos porque estos tienen la característica de que son filtradores. ¿Qué significa que son filtradores? Que su manera de respirar y alimentarse es abren sus valvas, hacen o dejan que ingrese agua y con eso dejan que ingrese agua, cierran las valvas y después por las branquias se empieza a absorber todo. Todos los nutrientes que hay en el mar. Entonces, absorben tanto nutrientes como contaminantes. Uno de los requisitos para consumir bivalvos es que estén cerrados. Ese es su control de calidad principal. Tienen que estar cerrados. ¿Por qué? Porque si están cerrados significa que están vivos y su sistema inmune está funcionando para evitar la contaminación microbiológica. Apenas se mueren, ese sistema inmune deja de funcionar y ya empieza a reproducirse los microorganismos presentes y se vuelve peligroso para el consumo.
Otro problema con los bivalvos es que como son filtradores, también acumulan o bioacumulan sustancias tóxicas del medio, como por ejemplo, por eso se prohíbe consumir moluscos o bivalvos cuando hay marea roja. ¿Por qué? Porque todos los compuestos los compuestos tóxicos de la marea roja quedan en el músculo y eso puede hasta matar a una persona. Es una toxina muy fuerte. La parte comestible, como les dije, es todo lo que está, las partes blandas dentro de la concha. Y algunos son apetecidos por diferentes tipos. Las ostras, bueno, en general, todo lo que está dentro. Pero en los ostiones, las gónadas son lo más llamativo, que son unas gónadas anaranjadas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de probar ostiones, pero sus gónadas son los más atractivos. Si hablamos de los gasterópodos, a los gasterópodos sí hay que hacerle un proceso diferente, ¿verdad? Es necesario hacer una cocción previa o un congelamiento seguido de una cocción para el consumo. Estos no se pueden consumir crudos porque es un poco peligroso para nosotros y además es una carne muy dura que si no se cocina es imposible casi de masticar. Entonces, no sé si alguno ha consumido el cambute. Pero el procesamiento del cambute es el siguiente. Uno los pone a congelar, después los mete en agua hirviendo, después saca la concha y retira algunos tractos como lo es el ano. Esto se van algunos cortes o elementos duros que tiene la concha dentro. ¿Okay? Y si hablamos de los cefalópodos, yo creo que muchos han consumido pulpos, calamares, y tienen una estructura, unos brazos o tentáculos, ¿verdad? Que es una parte bastante comestible y por otro lado tienen una capucha, ya sea esta capucha es la cabeza. Al interno de la cabeza tienen todos los órganos que hacen que el pulpo pueda vivir. Tenemos acá el estómago, branquias para que respire, corazón, gónadas, sistema digestivo, todo está aquí en el pulpo, ¿ok? Adentro de la cabeza. En general de los cefalópodos está dentro de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que se consume? La parte externa, ¿verdad? Que recubre la cabeza y los tentáculos. Alejandra, Sí. tenemos una consulta. La compañera Ana Barrantes dice, entonces consumir pianguas puede ser considerado no saludable. Exacto. Porque las pianguas son extraídas del estero. Y esas usualmente nunca llevan un proceso de depuración. Si ustedes han visto, o sea, no sé si saben o les dijeron en la clase introductoria, en Costa Rica se producen ostras. Estas ostras no pueden salir al mercado si no tienen una depuración previa de 24 horas. Las pianguas serían como se reduciría o se reduce el riesgo de enfermedad si se llevar a cabo este proceso de depuración. ¿Okay? El proceso de depuración es simple, lo meten en agua de mar esterilizada con agua corriente nada más, para que ellos vayan filtrando, ¿verdad? Como su proceso de filtración y se vaya liberando esa cantidad de microorganismos. Gracias, Alejandra. No veo más preguntas. Si tienen preguntas, no duden en interrumpirme en cualquier momento, que estamos para evacuarlas. Ok, si vemos, bueno, esta es una tabla de composición de algunos moluscos en Chile, esa es de Chile. Entonces, estos son moluscos procesados. Estos son bivalvos, choritos son mejillones, ostras, almejas y cholgas también son unos mejillones, pero mucho más, son como mejillones más grandes, básicamente. Estos están en aceite, estos son frescos y vean que la cantidad de proteína también es alta. Vean en las almejas 12.8, en la ostra 9.5. Estos son mejillones en aceite, igual tienen una buena cantidad de proteína. ¿Okay?
En grasa, bueno, depende más o menos de la forma en que se consuman, como estos son en aceite, ¿sí? Tienen más contenido de grasa que los que están, estos son frescos. ¿Ok? Pero en general también los moluscos son una fuente importante de, con un aporte nutricional importante para el consumo humano. Ahora vamos a hablar de los crustáceos. Aquí en los crustáceos tenemos los camarones, las jaivas, las langostas, por ejemplo. Y estos son artrópodos acuáticos que respiran por medio de branquias. Tienen un cuerpo articulado, apéndices articulados, un gran número de patas y un caparazón de quitina y calcio. Estos realizan mudas periódicas conforme van creciendo. Los crustáceos que se consumen son decápodos. Esa es su clasificación. Exacto. Y dentro de los decápodos tenemos macruros, ¿verdad? Que son los camarones, langostas y langostinos, que se caracterizan por tener un cuerpo alargado y un abdomen muy diferenciado. Y tenemos los braquiuros, que son los cangrejos de mar, las centollas, las jaivas, que tienen un cuerpo circular con el abdomen poco diferenciado. Esta es la estructura de los macruros y estos, ¿cuál es la parte comestible? Pues la parte del abdomen. ¿A quién le gusta el camaroncito? Bueno, esa es la estructura básicamente. Y tienen su cabeza, su abdomen y aquí tienen la colita. Entonces uno retira la cabeza, se separa fácil del abdomen y tenemos después la cola, que es la parte consumible. Se le remueven los apéndices o los pleópodos y eso es lo que se consume. De los braquiurros, en general, como ven, tienen un cuerpo circular. ¿Qué es lo que se consume? Los que tienen patas y antenas largas, se consumen las antenas y las patas. Y hay algunas personas que consumen el interior. Okay, aquí está la cavidad abdominal, se remueven las branquias y se come todo. Las branquias y el estómago y al final esto queda como un caldo verde y eso es lo que consumen también. Ok, aquí tenemos la jaiba con un contenido de proteína de 18.3. Vean, un contenido de grasa bastante aceptable. El piure y el loco son también algunos crustáceos que hay, como les dije, es de Chile. Pero vean que al final, tanto los pescados como los moluscos y los crustáceos son una fuente nutricional muy importante para el consumo humano. Hay otros productos acuícolas que son de importancia nutricional. Las macroalgas son plantas acuáticas que son consumidas principalmente en países asiáticos y caribeños. Tienen un muy buen contenido nutricional, alto contenido de proteína, fibra dietética y vitaminas y minerales. Las macroalgas y las microalgas son las fijadoras de ácido o las productoras de ácidos grasos omega 3 más importantes del mundo. A partir de ahí es que se va escalando o van transportando a lo largo de la cadena trófica. ¿Por qué? Las macroalgas y las microalgas son esa fuente productora de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Esta es una composición nutricional de distintos tipos de algas. Esto es en base seca, pero vean que la mayoría tiene un muy buen contenido de proteína en base seca y de fibra dietética total. Otros productos, no sé si ustedes han visto los erizos de mar que hay acá. Bueno, estos se pueden producir por acuicultura también. En Chile se producen. ¿Y qué es lo que consumen? Las gónadas, que son estas que se ven acá. Son carísimas. Estos, los 200 gramos, creo que andan por $30. Son súper caros. Es un producto súper gourmet que está teniendo mucha rentabilidad en países asiáticos y en Estados Unidos. El consumo de gónadas de erizo de mar. Vean que igual es muy importante, este es un estudio que se hizo para la composición nutricional en distintas épocas del año. Como les decía, hasta para una misma especie varían la composición nutricional de acuerdo a la estación en la que estén y al ciclo reproductivo.
Pero vean que en general tiene muchos lípidos y muchas proteínas. Esto los hace un componente nutricional alternativo bastante llamativo por su valor de mercado. Y bueno, no sé si ustedes han visto o han escuchado el pepino de mar, es otro equinodermo que tiene un alto contenido de proteínas, fibra y algunos minerales. Además que tiene bastantes compuestos bioactivos. Estos productos tienen su mercado principal en Asia, pero son de interés comercial. Ya vimos un poquito, ¿verdad? Los distintos tipos de productos que se producen en acuicultura, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, y por qué es importante el consumo a nivel nutricional. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que le pasa a esos productos apenas son extraídos del ambiente y cómo diferenciar un producto que sea viejo y esté a punto de descomponerse de un producto fresco. Entonces vamos a hablar un poquito de los cambios sensoriales que ocurren en estos productos, especialmente en peces que son los más grandes post-morte. Entonces sensoriales, tautolíticos y bacteriológicos. Los cambios sensoriales que son, estos antes eran conocidos como análisis organolépticos o cambios organolépticos, pero esa palabra ya se dejó de usar y ahora se usa sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque se percibe a través de los sentidos. ¿Okay? Nosotros utilizamos principalmente el olfato, la vista, el gusto y el tacto para hacer nuestra evaluación de frescura de estos productos acuícolas o pesqueros. Esta evaluación se hace en Costa Rica. Hay un manual, se llama la Guía de Criterios Organolépticos y Presencia de Parásitos en Productos Pesqueros. SENASA lo tiene. Ustedes buscan en internet, en Google, esta guía y es un manual específico de qué es lo que se tiene que hacer paso por paso para evaluar la calidad sensorial de los productos pesqueros y acuícolas. Entonces no están excluidos. Las cosas que se evalúan son color y estado de la piel, estado de ojos, color de las branquias, de las mucosidades de las branquias y la mucosidad de la piel, la textura del cuerpo, del ano, la cavidad abdominal, olor, entre otros. Si hablamos un poco del color de la piel, por ejemplo, es necesario, y este es el producto más fresco, cuando la piel está brillante e iridiscente. ¿Qué es iridiscente? Como tornasol. Cuando se ve la piel brillante y tornasol, quiere decir que estamos frente a un producto fresco. Conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo la iridiscencia, que es la parte tornasol, como pueden ver acá en esta parte del abdomen, y finalmente llega y pierde el brillo completamente y se ve y se torna mate. ¿Okay? El mate ya es un pescado que está a punto de descomponerse, para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Otra parte, otra cosa, es la coloración de la piel. Conforme el producto, cuando está así bien brillantito, bien, si es un pargo, por ejemplo, rojo, como este ejemplo, si se mantiene el color de pargo rojo así bien rojito, está fresquito. Conforme pasa el tiempo va perdiendo esa coloración y en este punto está llegando a la descomposición también. Cuando está mate, cuando tiene una decoloración marcada, el producto ya está llegando o está perdiendo su aceptabilidad para el consumo. Otra forma de evaluarlo es la forma del globo ocular. Si está cóncavo, como este, más bien este es cóncavo, ya el pescado está descompuesto. Si está plano, está ahí más o menos como de segunda, está perdiendo la frescura. Y cuando está convexo, ¿qué quiere decir convexo? Es que es como una cupulita. Cuando está con esta cupulita, ¿verdad? Que está convexo, es un producto sumamente fresco. Estas son las cosas en las que se tiene que fijar uno cuando va a comprar pescado. Otro indicador es la córnea. Aquí tenemos una córnea lechosa de producto en descomposición. Una córnea ligeramente opaca, que es un producto que hay que prestarle atención porque no está totalmente fresco. Y cuando está transparente la córnea, es un producto fresco de primera calidad.
Hay que ver la pupila también, cuando está gris, igual, descartado. Hay que buscar las pupilas que se vean negritas, como este ejemplo que se ve acá. Si se ven también, si vieron que también se evalúa la frescura, ¿verdad? Mediante las agallas. Cuando están rojitas, que se ven con una textura firme, ese es un producto súper fresco, pero ya cuando están café amarillentas o con un color rosa anaranjadas, cuando hay mucosidad, ya ese producto no se puede consumir. Y finalmente, tocar la piel del pescado. Ahorita vamos a ver un poquito, creo, del rigor mortis, que eso es un proceso en donde el músculo se pone firme después de que el animal fallece, súper firme. Cuando el animal está fresco, uno presiona con el dedo, si quieren ustedes lo hacen en su cuerpo, ustedes presionan con el dedo y el músculo retorna a su forma original. Eso es cuando está recién sacrificado. Si nosotros en un pescado venimos, lo tocamos y el dedo no se hunde porque está muy firme, eso quiere decir que está en rigor mortis. No está tan frío, pero es consumible. Pero cuando nosotros suponemos el dedo, presionamos el músculo del pescado y este no retorna a su forma original, eso ya es ya pasó el rigor mortis, ya empieza la descomposición del animal. ¿Ok? Estos son algunos tips que quise darles a ustedes para que reconocieran la calidad de pescado fresco. ¿Por qué es importante para procesamiento? Porque esa es nuestra materia prima. Si nosotros queremos tener un producto final de calidad, tenemos que cuidar nuestra materia prima y elegirla y cuidarla y chinearla para tener la menor cantidad de pérdidas por producto no conforme. Y es importante conocer estos pequeños detallitos porque, como les dije, la calidad final de mi producto depende de la calidad inicial de mi materia prima. Para hablarles un poquito del rigor mortis, es un proceso metabólico que ocurre cuando se paraliza la circulación con el sacrificio del animal. Esto hace que el contenido de oxígeno en el músculo descienda y, por ejemplo, se da la transformación de oximioglobina a mioglobina y de mioglobina a metamioglobina. ¿Esto qué quiere decir? Que es por eso que la sangre que queda en el cuerpo, en el músculo, se vuelve café. Después, ¿verdad? Cuando se desciende el contenido de oxígeno, se para la respiración celular e inicia la glicólisis aeróbica. ¿Esto qué es? Que consume el glucógeno. ¿Se acuerdan que yo les dije? Bueno, ese glucógeno se consume y se genera y se produce ácido láctico. Esto hace que se disminuya el pH y al final la proteína se hace muy dura, se hace muy firme, ¿verdad? No, y es por eso que el músculo queda totalmente tieso. Además de esto, se disminuye la capacidad de retención de agua y se empieza a deshidratar el músculo. Esto es el proceso que pasa antes, digamos, el animal se sacrifica, pasa un tiempo, entra el rigor mortis, después del rigor mortis empieza la descomposición autolítica. Después vienen cambios microbiológicos, que es que los microorganismos que se encuentran en las superficies externas, como la piel y las branquias, y en las internas, como los intestinos, empiezan a colonizar y empiezan a trasladarse a los músculos y empiezan a descomponer el músculo del pescado. ¿Okay? Como la cantidad y el tipo de bacterias que hay en cada pez, ¿verdad? En cada tipo de pez depende y está ligado estrechamente con el ambiente. Por ejemplo, los peces de aguas frías con una buena calidad de agua tienen menos bacterias que los peces de aguas cálidas. Los peces de aguas contaminadas pueden tener recuentos de hasta 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. En aguas templadas, por ejemplo, hay bacterias psicotróficas. Bueno, en peces de aguas cálidas más bien hay más bacterias mesófilas. Entonces, conocer los tipos de bacterias, cuál es la calidad del agua en la que se está realizando el cultivo, por ejemplo,
es importante para tratar de reducir esa contaminación bacteriana. Okay. Ya vimos un poquitito de qué es lo que le pasa, bueno, cómo está compuesto, qué es lo que se consume. Ya vimos los aspectos importantes para evaluar la calidad de la materia prima. Y ahorita vamos a hablar de otra cosa súper importante en el procesamiento de alimentos, que son las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son una serie de normas, de leyes, dependiendo del país, que me establecen y me definen las condiciones de procesamiento mínimas que se deben cumplir para evitar la contaminación de productos alimenticios y el posible riesgo a la seguridad de los consumidores. En Costa Rica tenemos un reglamento técnico centroamericano, que es el que aplicamos. Este incluye desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que tienen que aplicar este mismo reglamento. Buenas prácticas de manufactura y principios generales. Igual en el buscador de Google, si quieren leerse esta normativa, lo que tienen que hacer es poner nada más RTCA 67.01.33 2.06 y ahí les sale este manual o este reglamento de buenas prácticas de manufactura. ¿Ok? Para que lo tengan ahí anotado si quieren profundizar. ¿A qué se aplican las buenas prácticas de manufactura? Se aplican a los procesos, al personal, la calidad de agua, la estructura de almacenamiento y a las instalaciones. Aquí les voy a hacer una breve descripción de los aspectos más importantes en una planta de procesamiento de productos hidrobiológicos. Lo más importante, el agua. Ustedes saben que en estas plantas se utiliza mucha agua y se utiliza mucho hielo. Estos deben de ser potables sí o sí. Porque si esta agua o hielo que se utiliza no es potable y viene contaminado, a mí me va a contaminar el producto. De nada sirve que yo tenga todos los cuidados del mundo en el procesamiento si mi agua o hielo están contaminados. A veces se utilizan algunos desinfectantes como el cloro, ozono para desinfectar el agua que entra a las plantas de proceso. Pues si hablamos de cloro, para la desinfección de superficies se utilizan entre 50 a 150 miligramos por litro de cloro y para el lavado del producto máximo 10 miligramos por litro. Cuando vamos a ver en las buenas prácticas de manufactura, lo que se dice es que todo se tiene que lavar y desinfectar antes de utilizarlo. El agua que se utilice con el desinfectante, esto a veces utilizan amonio cuaternario, a veces utilizan cloro, a veces utilizan otros desinfectantes. El desinfectante que sea se tiene que cambiar periódicamente para que no sea un foco de contaminación como tal esta agua de desinfección, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros evitamos? La contaminación bacteriana de cualquier forma. En las superficies de trabajo, en donde se laboran, ¿verdad? Donde se hace todo el faenado de los peces, de los mariscos, etcétera, etcétera. Todas estas superficies que están en contacto directo con el pescado o los moluscos deben de ser de un material que sea fácil de limpiar, neutro, y el acero inoxidable es el material que más resulta en estas plantas. Las mesas y los utensilios, los cuchillos, etcétera, etcétera, tratar de que no tengan superficies en donde las bacterias se puedan hospedar y generar colonias ahí. Estas superficies de trabajo, ¿verdad? El acero inoxidable es la superficie de trabajo por excelencia y hay algunos plásticos que son muy duros y muy difíciles que se estríen que también se utilizan para eso. Estas superficies se les debe limpiar antes y después de cada faena con los utensilios adecuados. ¿Qué quiere decir? No es solo echar agua, es que hay que lavar bien esas superficies en contacto directo con el alimento, con esponjas, con diferentes cepillos, etcétera, escobas. A veces se tiene que utilizar un detergente para lavado y agua potable. Después se tienen que desinfectar y
Como les dije, la concentración de cloro va entre 50 y 150 partes por millón para desinfección de superficies. Otras superficies como maderas o plásticos que son muy suaves no son recomendables porque esto genera que se abran poros, ¿ok? Si se abren poros, se pueden alojar las bacterias ahí y hacer films o aglomeraciones de bacterias que es muy difícil de eliminar. Los equipos y utensilios también tienen que ser de materiales fáciles de lavar, ¿verdad? Y usualmente los cuchillos de acero inoxidable o de plásticos muy fuertes. Esta máquina que ven acá es una descabezadora de pescado. Aquí es un faenado manual que le dan al pescado. Y en general todo lo que se necesita se tiene que lavar y desinfectar antes y después de utilizarlos. El personal debe cumplir lo que establecen las buenas prácticas de manufactura, es mantener las manos limpias, no utilizar ningún tipo de objetos como anillos, relojes, pulseras. Se tiene que cubrir siempre la boca con el tapabocas, utilizar cofias o gorros para cubrir el cabello. Si utilizan guantes que sean de fácil lavado o higienización. Los delantales que sean plásticos, lavables y de fácil desinfección, botas de hule antiderramantes que se tienen que desinfectar antes de entrar a la planta, mantener las uñas cortas y sin esmaltes o barnices. Siempre tienen que andar con ropa de trabajo limpia, el cabello cubierto, como dije anteriormente. No se puede fumar, toser o estornudar, tocarse la nariz, el cabello, la cabeza o comer dentro de las plantas de procesamiento. Pues todas estas reglas, ¿verdad?, que les puse para las prácticas de manufactura, les recuerda algo. Básicamente todo lo que hemos venido haciendo para cuidarnos del COVID y que no nos enfermemos por este virus, vean, cubrir la boca con tapabocas. No deben usar ningún tipo de objetos como anillos, relojes, pulseras, que nos recomendaban antes. Cuando llegábamos a la casa, quitarnos todo lo que teníamos encima y desinfectarlo. ¿Ok? Recuerdan que decían respecto a toser, estornudar frente al alimento. Bueno, es lo mismo. Hay que cubrirse para toser y estornudar. No tocarse la nariz, el pelo, la cabeza, no tocarse la cara. Son los principios y fundamentos de buenas prácticas de manufactura. Son los que también tenemos que aplicar para no infectarnos de COVID. Lavar las manos siempre, como lo ven acá. Entonces ven que es casi lo que necesitamos hacer para mantenernos saludables. Es lo mismo para mantener al alimento sin infección. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Si alguien está enfermo, no puede ir a trabajar en una planta de alimentos. Lo mismo que con el COVID. Entonces vean que las similitudes son muchas y las buenas prácticas de manufactura aplican para todo, para la vida. Cuando ustedes vayan a cocinar, se tienen que quitar los anillos, relojes, pulseras, todo lo que está en la mano. ¿Por qué? Porque esto puede tener algunas bacterias que contaminen el alimento. Hay que lavarse las manos antes de esto. Hay que amarrarse el cabello para que no llegue un cabello al alimento. No hay que tocarse la cara, ni el pelo, ni la cabeza, nada. Entonces vean que estos principios aplican para todo en la vida. Respecto al almacenamiento, tiene que hacerse en un lugar que tenga materiales de fácil limpieza. Tiene que estar cerrado, seco y bien ventilado. Porque necesitamos que esté cerrado para que no ingresen plagas. Plagas pueden ser roedores, plagas pueden ser insectos, aves, algunas contaminantes que no queremos que llegue al alimento. Por eso tiene que ser en un lugar cerrado. Tiene que estar lejos de focos de contaminación. Y en este almacenamiento se utiliza el concepto de primero que entra, primero que sale para mantener la frescura y el menor tiempo de producto almacenado. O sea, que el producto esté el menor tiempo posible almacenado
y se dé una rotación adecuada. ¿Por qué? Porque aunque digamos que tengamos atún congelado en nuestra cámara de congelación, entonces tenemos el atún ahí, pero por más frío que esté, igual se va a oxidar. Por más frío que esté, igual va a haber cierta descomposición microbiana. Y entonces la calidad que va a tener este producto, si lo sacamos a los 2 meses, no es lo mismo que el que va a tener a los 6 meses o 1 año. ¿Ok? Entonces es importante mantener este orden cuando se almacena. Y la otra cosa que se tiene que hacer son las instalaciones. Las plantas de procesamiento de alimentos tienen que seguir un orden establecido para evitar que la materia prima entre en contacto con el producto terminado. Hay paredes divisorias, hay toda un área de proceso establecida y marcada para que no se dé esa contaminación. ¿Ok? ¿Tenían alguna pregunta? No. Tenemos un par de comentarios, doña Alejandra. Don Alonso Vega, y bueno, ya estaba hablando usted sobre esa parte, y don Cristian, él nos dice si las normas del agua, superficies, equipos, ¿considera usted que es un procedimiento que debemos de implementar en todas el procesamiento con otros animales? Y específicamente pregunta sobre pollos. Y don Cristian hace un comentario indicando que muchas de estas cosas son aspectos que se tienen que ver en el curso de manipulación de alimentos también, entonces haciendo referencia a lo que usted está indicando. Tal vez se puede referir a eso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, respondiendo a la primera pregunta, sí. Se tienen que hacer y implementar en el procesamiento de todos los alimentos, ya sea vegetales, animales, granos, semillas, vegetales frescos, por ejemplo. Todo lo que hemos visto se aplica a lo mismo. Y exactamente, esto se ve en el curso de manipulación de alimentos, para los que lo pueden llevar, pero para los que no, y no lo han llevado todavía, estos son los principios y fundamentos, pero así es una pincelada de buenas prácticas de manufactura y de manipulación de alimentos. ¿Quedó claro? No veo más, no sé si don Cristian o don Alonso quieren hacer como alguna observación, pero no vi más consultas. Yo creo que podemos continuar, doña Alejandra. Ok, continuamos entonces. Ok, esta planta o este diseño de flujo de procesos, ¿verdad? Tiene que ir consecutivo. Por ejemplo, esta es la parte de recepción. ¿Okay? Entonces, esta es, por ejemplo, una planta procesadora de pescado congelado. Ajá, de un pescado congelado. Entran a unos tanques de mantenimiento donde están con agua. Esta agua está clorada, ¿verdad? Para que no sea fuente de contaminación. Después, bueno, este es un producto vivo. Aquí entra el pescado vivo a la planta de procesamiento. Entra a una jaula de aturdimiento. ¿Para qué? Para como inmovilizar el pez. Después entra a la planta de procesamiento. Estos son dos tipos de proceso. Este es fileteado y este es línea completa, digamos. Aquí solo retiran eviscerado, piel, enfriado. Este es solo de fileteado y este es del producto completo o del pescado entero. ¿Ven? Entonces va por procesos. Primero se remueven las aletas dorsales, se descabeza, se le quita la cabeza, se le quitan las vísceras, aquí se le quita la piel, entra a un enfriamiento y van al congelador y al envasado. Aquí vienen, igual se descabeza, se filetea, se remueve la piel, se corta, se enfría y va al congelador. ¿Ok? Este producto se ingresa a un congelador que vean que tiene una pared de por medio casi que con la línea de proceso y con el ingreso de materia prima.
Los materiales de los que tienen que estar construidos estas plantas de procesamiento de alimentos son materiales que sean fáciles de limpiar, que no tengan o no generen poros para que no haya crecimiento bacteriano en ellos. Usualmente se utilizan resinas en el piso, en el cielo raso, hay un buen cielo raso, ¿verdad? Que no sea como fuente de contaminación. Actualmente utilizan como esta laminilla plástica que es de fácil lavado, se puede remover y se puede remover la suciedad muy fácil. Las lámparas tienen que estar cubiertas por si hay una explosión, que no caigan los vidrios al proceso. Las puertas tienen que tener cortinas de aire para que no haya ingreso de plagas a la planta de procesamiento, como moscas, por ejemplo, que son bastante comunes a veces. Bueno, estas cortinas de aire usualmente las mantienen alejadas de la planta de procesamiento. ¿Okay? Hasta aquí hemos hablado de lo que son las buenas prácticas de manufactura, de lo que son, o sea, todo lo que hemos visto anteriormente nos ha preparado la mente para ver un poquito y entender cómo se hace el procesamiento de algunos productos hidrobiológicos. ¿Cómo voy a abordar la parte de procesamiento? Casi que lo voy a hacer históricamente del más antiguo o del más del más antiguo, el que se ha venido utilizando por más tiempo por el humano, hasta las nuevas técnicas o las técnicas más elaboradas de procesamiento hasta el momento. Vamos a hablar de la salazón o curado. ¿Desde cuándo se utiliza este método de conservación de alimentos? Desde la Edad de Bronce, 2000 años antes de Cristo, más o menos. En la antigua Mesopotamia es donde hay los primeros registros de esto. También se registraron en Egipto, China, y el Imperio Romano ya utilizaba la salazón para sardinas, atún, bonito, caballa y anchoa. ¿En qué consiste la salazón? El principio fundamental para la salazón es la ósmosis. ¿Okay? ¿Qué es la ósmosis? Es el transporte o la extracción de agua de un medio. Vamos a ver, es la ósmosis. De un medio con ¿verdad? Esto a través de una membrana permeable es el traslado o la extracción de agua, ¿verdad? De un medio con menos solutos a un medio con más solutos. ¿Para qué? Para tratar de equilibrar la presión osmótica. Este principio de ósmosis es el que se utiliza para la salazón. Pues entonces por eso es que ponemos al pescado o mariscos en contacto con ya sea una disolución con mucha cantidad de sal, a veces se hace el curado con azúcar también. Lo que necesitamos es un medio con muchos solutos, ¿verdad? Y nuestro pescado que esté inmerso o cubierto de esos solutos. ¿Para qué? Para que se extraiga esa humedad por medio de ósmosis. La piel y el músculo funcionan como la membrana permeable. Entonces, por eso se necesita que haya una diferencia en la presión osmótica o generar esa diferencia en la presión osmótica para que el agua salga de mi producto. ¿Okay? Esa presión osmótica genera la salida del agua de mi músculo. Además, tiene un pequeño porcentaje de penetración de sal que hace que en mi producto no crezcan microorganismos. ¿Ok? Hay diferentes métodos de salazón o de curado. Recuerden, curado y salazón es lo mismo. Tenemos una salazón seca en donde lo que hacemos es cubrir totalmente nuestro producto con una capa de sal. Tenemos en salmuera, que son salmueras con alto contenido de sal, por lo menos un 20%. Tenemos un método conocido como salazón rápida, que es un proceso más elaborado, ¿verdad? En donde, por ejemplo, se mete en un medio
con una salmuera muy alta, pero se hierve para que se dé mayor evaporación, salado y envasado, o deshidratación e inyección de sal. La deshidratación, estos son métodos rápidos, pero son más caros y más tecnificados. En la industria de procesamiento, lo que más se utiliza es la salazón seca por su practicidad. En este video podemos ver que están, no sé si se ve bien, si lo ven bien. Es que Sí fue se de ve. los, fue de los pocos No, que encontramos. no tiene Bien. audio, pero se ve bien. Adelante. Si quiere escribirlo o algo así, doña Alejandra, Sí, adelante. yo lo voy a describir. Ok, esta es la descarga. Viene el pescado congelado. Vean que les dije que hay una zona de descarga que está al exterior usualmente o está alejada de la zona de procesamiento para que no haya contaminación. Después entran por una banda transportadora, entra el producto y esta es una fileteadora automática. Vean lo que hace. Lo que hace, este es un producto que se consume a la mitad. Lo que hacen es partir el pez a la mitad y eviscerar. Y vean que ya salen los productos listos para la otra parte de procesamiento. Vean que siempre hay agua en las áreas de proceso porque se tiene que ir lavando periódicamente. Esto es una limpieza, una remoción de humedad. Vamos a ver si se ve. Bueno, aquí vienen saliendo los pescados abiertos a la mitad. ¿Lo ven? Están con el espinazo, pero están abiertos a la mitad. Tienen la cola. ¿Okay? Aquí entran a un proceso en este caso, lo que están haciendo es remoción de espinas. Eso es lo que están haciendo, vean. Ahí están removiendo espinas. Y esto lo hacen con presión. Agua a presión para remover espinas. Ok. Aquí entran a una etapa de lavado y secado. Es como que les agregan agua, pero también hay una corriente fuerte que hace que igual, vean que todo es para limpiar. Estas aguas de descarte usualmente tienen que ir a una planta de tratamiento de aguas para evitar la contaminación de los efluentes y de los ríos y del mar, ¿verdad? Finalmente. Entonces esto tiene que ir a una planta de procesamiento. Esta es una última etapa de lavado y después secado por aire, en donde vean que salen los últimos residuos de contaminación. Que posteriormente son trasladados, ¿verdad?, a unas tinas. No sé si vieron, alguno notó la diferencia de coloración entre las tinas. Okay. Las tinas que están en el área de recibo son diferentes a las tinas que están en el área de proceso. Y vean, este es salado. Ahí, en estas tolvas, está la sal. Se echa una capa de sal, se pone y se acomoda el pescado. Otra capa de sal, se acomoda el pescado. Y la idea aquí es que quede totalmente cubierto el pescado de sal. Entonces es una capa de pescado, una capa de sal, una capa de pescado, una capa de sal. Y así se van haciendo por lo menos 10 capas que se mantienen en estas tolvas. ¿Ok? Ese es el proceso de salado. Vean, aquí está empezando otra vez el video para que vean las diferencias de colores. Esta es verde, las otras eran amarillas, etcétera, etcétera. Después de este salado, usualmente después de que salen, o después del tiempo que se les da de salado, que puede variar entre 24 horas, 36 horas, 12 horas, dependiendo de la especie y dependiendo del producto final que nosotros queremos. Después de esta etapa, van a una etapa en donde se drenan, ¿verdad? Porque el pescado va a liberar agua por ósmosis y eso se tiene que drenar. Entonces se drena, se lava ese pescado para eliminar los restos de sal y finalmente pasan a otro proceso, puede ser
secado, puede ser ahumado, ¿verdad? Pero después de este proceso de salado, no se queda ahí, pasa a otro proceso. Uno de estos, como les dije, es el secado. Esta técnica, o la técnica de secado, es todavía más antigua. ¿Por qué? Porque no necesitaba sal, ¿verdad? En esta es una técnica milenaria en donde se seca el producto al exponerlo, ¿verdad? A calor, sol, bueno, hay diferentes tipos, hay secados artificiales, hay secados naturales, pero la idea es disminuir la humedad del producto tanto que se pueda conservar porque no hay crecimiento microbiano y la mayoría de productos secados bien elaborados, o sea, hechos con condiciones de buenas prácticas de manufactura y con muchos controles, se pueden mantener a temperatura ambiente, bien elaborados, bien empacados y almacenados en condiciones apropiadas. Su historia está estrechamente ligada al curado que describimos anteriormente y esta combinación de secado más salado aseguraba la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Esto incluso antes de que existiera la refrigeración. Son aproximadamente 2500 años antes de Cristo que se empezaron a utilizar estas técnicas, ¿verdad? Para conservar y mantener la disponibilidad de alimentos durante todo el año. El objetivo del secado es extraer, ¿verdad? O incrementar la vida útil del producto al extraer o bajarle la humedad a niveles aptos para prevenir el crecimiento de los microorganismos y retrasar los procesos de descomposición autolítica. Si bien estos productos bien procesados evitan que se dé el crecimiento de la mayoría de microorganismos, hay algunos hongos que pueden crecer en él y es por eso que la parte de almacenamiento es tan importante para evitar el crecimiento de estos hongos. ¿Ustedes consideran que esta es una buena forma de comercializar? Bueno, eso es de cada cultura, bueno, tiene un trasfondo muy importante, pero por ejemplo en Guatemala uno va a muchos mercados y se encuentra estas visiones así. En Asia también, Corea del Sur, por ejemplo, en Japón, hay mucho mercado para el pescado salado, en general para los productos del mar salado. Hay diferentes técnicas de secado. Tenemos uno que es natural, en donde nosotros ponemos nuestros productos al sol o igual puede ser en contacto directo. Hay secadores naturales que son más tecnificados, que tienen una entrada de aire, que tienen un domo para proteger el producto de la infestación o del ingreso de insectos, por ejemplo, como moscas. Y hay un secado mecánico que es que uno utiliza una fuente de calor artificial para remover esa humedad del producto. Ok, creo que me borré un videito que estaba aquí de secado. Pero si me dan tiempo, si me queda tiempito, ahora se los muestro. Okay. Respecto al ahumado, es otra técnica de conservación y de procesamiento de alimentos. Este se utiliza y tiene sus inicios, este es mucho más antiguo, aproximadamente a los 500.000 años antes de Cristo y se le atribuye al Homo erectus. Ese es el descubrimiento del fuego. Y a partir de este momento empezaron a descubrir que los alimentos que estaban expuestos al humo duraban más tiempo en descomponerse y además cambiaban el sabor. Estas técnicas de ahumado han venido cambiando a lo largo del tiempo, han venido evolucionando y mejorando conforme mejora la tecnología, pero al principio siempre es el mismo: la utilización del humo para conservar y dar sabor a los alimentos. ¿Cómo se hace el ahumado? Usualmente es mediante una exposición prolongada del pescado o mariscos a una fuente de humo de madera. Hay distintos tipos de ahumadores, caseros, artesanales, industriales, y tienen unas formas de preparación muy variadas. Estas, al final, el producto obtiene tiene una coloración un poco como dorada, un doradito
un doradito rojizo por ahí. Tiene un sabor y un aroma a humo. Y usualmente este proceso es, como les dije, después del curado, pasa o a secado o ahumado y secado. Este es un ejemplo donde se puede ver toda la línea de proceso del ahumado. Vean que aquí, ¿se acuerdan que en el video anterior vimos una parte de fileteado manual? Bueno, esta es una parte donde vieron el fileteado automático, perdón. Esta es una parte de fileteado manual. Esta es una empresa que se dedica a procesar diferentes tipos de peces blancos ahumados, que es una empresa muy tradicional que sigue manteniendo los métodos más tradicionales. Bueno, vean algo, como siempre, vean las buenas prácticas de manufactura. Aquí quiero que vean, estén pendientes. Vieron el delantal de plástico, los guantes de plástico de fácil limpieza. Él tiene gorra, pero igual tiene el cabello cubierto. No es recomendable usar gorra, pero bueno, ellos utilizan gorras. Después del lavado, vean. Ellos también salan en salmuera, ese también puede ser un salado, pasan a un ahumador, vean que es tradicional. Esta es una producción bien tradicional. ¿En qué consiste el ahumado? Los exponen a humo. Usualmente el humo no se hace la combustión directamente sobre el producto porque esto puede causar problemas de sabor, pero además puede causar problemas para la salud humana. ¿Okay? Porque el humo tiene algunos compuestos cancerígenos. Entonces se tiene que controlar muy bien la combustión para no tener problemas con la inocuidad. Ellos usan acerrín como fuente de ahumado, vean. Y ellos sí realizan la combustión debajo del alimento, pero vean que utilizan una madera específica y una forma de madera que es el acerrín, también muy específica y particular para producir el tipo de humo que ellos quieren. Okay, se enciende el acerrín, empieza a ahumar, pero vean que nunca agarra llama. Eso también se tiene que hacer con temperaturas muy controladas. El producto se expone, eso depende, el tiempo de proceso depende de las condiciones establecidas por las empresas. Algunas son 8 horas de ahumado, otras son 12 horas de ahumado, 4 horas, todo eso depende. Ahí se ponen en un secador, es una cámara de secado donde se ponen a secar posteriormente y ya el producto es almacenado. Son diferentes tipos de proceso. Hay ahumadores artificiales en donde uno, en vez de poner este humo líquido, lo que hace es este humo generado por combustión, se pone humo líquido y eso genera un aspersor, como cuando se hace leche en polvo, no sé si alguno ha visto, como los aspersores que riegan algunas canchas o las casas. Bueno, esos aspersores se ponen encima del producto, ¿verdad? Es un producto que está como en un horno ahumado y ahí es donde se le da el sabor a humo del ahumado. Okay, estas son las técnicas de procesamiento un poco más sencillas y más rudimentarias y antiguas. También se hacen o se han hecho productos embutidos o pastas de embutidos de pescados. Okay. En Costa Rica, según el reglamento técnico, existen 4 tipos de embutido, donde tenemos la salchicha, el salchichón, la mortadela, el chorizo. ¿Cómo se hace el embutido? Pues básicamente se tiene el pescado, se tienen algunos ingredientes como almidones para que amarre, ¿verdad? Almidones, algunas proteínas de soya que se le adicionan, algunos aditivos importantes y que no pueden faltar como el nitrito de sodio, que se llama también sal de cura, que es la que mantiene o le da
la estabilidad tanto sensorial como microbiológica. Dígame. ¿No tienen consultas hasta el momento? No, Alejandra, no tenemos consulta. Más bien, si algún compañero tiene alguna consultita, que aprovechemos este espacio que está abriendo doña Alejandra. Ok. Pues sabemos que hay otros tipos de embutidos. Está el salami, por ejemplo, el surimi o el... Dígame. Parece que no. El surimi o el cangrejo falso, no sé si ustedes han visto, o que le dicen carne de cangrejo, que se consume en sushi mayoritariamente. Ese es un tipo de embutido que se hace a partir de carne y pescado. Son muchos tipos de embutido. Está el salami, está el... ¿Qué otro tipo de embutido tenemos? Aquí está el chorizo, la mortadela, salchicha, salchichón. ¿Qué pasa? Que estos embutidos también se pueden hacer de mariscos. Aquí hay un ejemplo de, esta es una mortadela de pescado. Estas son salchichas de camarón, me parece. Y es una torta de carne de pulpo. Me parece que esos son los 3 embutidos. Vean, más o menos así es. Están haciendo una emulsión cárnica de camarón. Vean, esto se llama cúter, que es la máquina que se utiliza para hacer emulsiones y generar embutidos. No sé, algunos ya están en colegios técnicos agropecuarios y es probable que hayan hecho embutidos de cerdo, embutidos principalmente son de cerdo. Bueno, una alternativa es hacer embutidos, por ejemplo, este es de camarón. Entonces, vamos a ver, bueno. Estos son embutidos de camarón, de pescado y de pulpo. Ella está explicando el proceso de cómo hacer un embutido de camarón. Para el embutido de camarón lo que se hace es que se mete al molino el camarón para que salga el camarón, ¿verdad? Molido y es trasladado al cúter. Vean, la pasta de camarón es trasladada al cúter, ahí se le adicionan almidones. Este es un almidón, por ejemplo, para que vaya amarrando. Este es el proceso de picado. Ahí están agregando condimentos. Se le tiene que agregar agua para que esos almidones vayan amarrando. Aceite. En la elaboración de embutidos es fundamental que el orden de los ingredientes sea muy específico. Cada un ingrediente tiene su función tecnológica para que se mantenga esta emulsión. Esta es una emulsión cárnica al final. Y ellos, bueno, vean que es un proceso bien artesanal. Ahí tienen una marmita y están cocinando esta salchicha de camarón. Una vez que salen de la marmita, ya los embutidos están cocidos. Esta salchicha está cocida y está lista para ir a la parrilla, para ir al sartén, para cocinar. Eso es lo mismo. ¿Okay? Aquí están agarrando la misma masa o el mismo molido de camarón. Igual le agregan almidones para que amarre, ¿verdad? En este caso van a ser, creo que tortas. Entran a una prensadora de tortas. Y va a congelación. Okay, vean que hacen choricitos, hacen tortas de hamburguesa de pescado. En este caso, bueno, de camarón es en este caso. Y hacen también mortadela. Como ven,
Estos son de camarones, pero de pescado también se pueden hacer muchas cosas importantes o muchos embutidos importantes. Lo que hay que hacer es tratar de abrir el mercado. Este otro chef lo que va a hacer son tortas. Su negocio es hacer tortas de atún. Ah, mentira. Él está haciendo un curado que es diferente. Es un estilo japonés de curado. Para hacer como un jamoncito, pero de atún. ¿Ok? Vean. Él hace como un jamón. Este es un atún curado que se asemeja a la textura de un jamón. Y él también hace tortas de carne. Bueno, tortas de pulpo en realidad y pescado. Vean que hay una gran variedad de productos que se pueden hacer tanto de forma artesanal como esta, como de forma industrial. Solo hay que encontrar la manera de procesarlos que se mantengan por más tiempo. Vean, queda como una torta de carne, pero esta es de pulpo y pescado. Y vieron que usan el curado como para hacer un tipo de jamón de algún pescado que sea como grasosito, como el atún, y con un sabor fuertecito. Vean, él también está haciendo un chorizo de pulpo. Vean que, o sea, en general hay que ponerse a inventar nada más, hay que ponerse a probar sabores, probar métodos de procesamiento. Vean que para él lo hizo con un procesador de alimentos y ya tiene su chorizo de atún, de pulpo, perdón. Solo hay que ponerse a inventar y a probar en la cocina. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta el momento? No visualizo ninguna, doña Alejandra, todavía. Ok, perfecto. Y entonces vamos a entrar a los productos finales, que son las conservas. ¿Qué son las conservas? Bueno, ustedes han comido todos atún en conservas, sardinas, o atún enlatado, atún en aceite o en agua, sardinas en salsa de tomate, sardinas en salsa de tomate picante, calamar en su tinta, calamar a la vasca. Bueno, hay una gran diversidad de conservas de estos productos, tanto acuícolas como pesqueros, ¿verdad? Estos productos hidrobiológicos. En general, les voy a explicar el proceso con este videito. Este es un video que se hizo en Sardimar. Acá. Este es un proceso que se hace en la mayoría de los productos. La selección, como poner el producto final que se quiere tener bien limpiecito, ¿verdad? Para que continúe el proceso. Algunos productos, como el atún, por ejemplo, antes de enlatar, van a un proceso de cocción. El atún, el atún enlatado, va a un proceso de cocción antes de empacar. Después de la cocción, el atún pasa a unas mesas, ¿verdad? Donde hay señoras y señores bien afinados y quitan las espinas, quitan la carne o el músculo negro, porque estos son productos que no pueden ir en la lata porque el músculo negro se ve muy mal y las espinas pueden ser peligrosas para la salud. Entonces hay personas en mesas así larguísimas donde hay por lo menos 80 personas por mesa, están limpiando el atún. ¿Okay? Tienen que quitar bien las espinas, bien todo. Y después pasan a esta parte, después de limpieza, ¿verdad? Que quitan las escamas, pasan a esta parte de llenado que vamos a ver ahorita. Hay otros productos como los bivalvos como los mejillones, por ejemplo, que se enlatan, que el proceso de cocción también se da
Y en vez del proceso de limpieza que tienen las señoras de atún, lo que hacen las señoras o los señores en las mesas largas es desconchar, quitar la concha. Hay productos que se desconchan manualmente, hay productos que se desconchan automáticamente. Después de estos procesos previos o las operaciones previas, viene lo que es el enlatado, que lo puede. Después de que todas las conservas sean selladas, pasan, ya sea de atún, de sardina, de mejillones, de lo que sea, después de sellarse, pasa a un proceso de lavado para remover cualquier aceite, o sea, rastros de aceite, de salsa, o de lo que es 21 grados Celsius por el tiempo varía dependiendo de la matriz que haya dentro de la lata. Si es en lata, si es en vidrio, si es en bolsa metalizada. En diferentes tipos de empaque, el tiempo de proceso varía y se tiene que estandarizar para cada producto. No se puede agarrar y decir, bueno, en tal lugar hacen este producto así, lo llevan a 121 por 15 minutos y yo lo voy a hacer igual porque así, ¿no? Estos procesos hay que estandarizarlos, hay que hacer un estudio de penetración de calor para cada matriz que uno maneje, porque en la esterilización comercial se quiere buscar un balance entre seguridad e inocuidad y calidad de producto final, porque si no queda como una chorcha así. ¿Ok? Después pasan a la parte de almacenamiento y etiquetado y ya van para la casa. ¿Ok? Bueno, esto, hay otros productos, hay otros procesos que son más, o sea, que son más nuevos, que son más nuevos que casi no se usan en Costa Rica y están empezando a utilizarse a nivel mundial, como los empaques al vacío, los productos congelados, que esos ya son mínimamente procesados, los refrigerados, que son mínimamente procesados, etcétera, etcétera. Pero esta fue una clase introductoria ahí para que ustedes vieran un poquito de cómo es el procesamiento de estos productos hidrobiológicos. ¿Alguna duda, comentario? Doña Alejandra, primero que nada, agradecerle. Creo que nos dio un paseo desde la parte molecular, ¿verdad? El consumo del tiburón, que realmente creo que está muy metido en la parte de la sociedad. Yo lo que había escuchado muchísimo era el olor, que realmente la gente habla mucho de eso. El tema de los bivalvos, gastrópodos y cefalópodos, que realmente creo que ahí hay un mercado que por lo menos a mí me parece que en Costa Rica está tal vez un poco incipiente, ¿verdad? Por lo menos a nivel de mercado, verlo en los estantes. Y el tema de tips para comprar, creo que eso nos va a servir a todos, ¿verdad? La próxima vez que vayamos al supermercado, creo que eso va a ser una lección, más una lección de vida. Y también el tema de los embutidos, creo que realmente eso es algo que es muy nuevo a nivel país, o creo que hay, por lo menos en la mayoría de supermercados, es muy difícil encontrar ese tipo de productos y creo que nos deja usted también una gran lección o una gran tarea, que es que hay que innovar un poco más, ¿verdad? Con los productos que tenemos nosotros, tal vez para poder explotar. Y no sé, voy a revisar a ver si tenemos algún compañero. Bueno, que el nivel de charla es muy bueno, dicen los compañeros. Y si hay alguna consulta, aprovechar en este momento. Y si no, pues agradecer tanto a usted otra vez como a la UTN que nos haya acompañado por este par de meses y que hayan sido puntuales, la calidad de profesionales que han enviado, no solamente en su conocimiento técnico, sino también en su trato humano, la atención de las consultas. Y pues yo creo que no queda más que darle el espacio para que usted sea la persona que cierre la participación de todos sus compañeros y enviarle un agradecimiento a todos y a todas, pues en esta fecha también tan importante que son los 200 años que estamos celebrando hoy. Yo creo que no podemos dejarlo pasar por alto. Darle más bien la palabra y que sea usted la que haga el cierre final de las 8 charlas que la UTN puso a disposición de profesores y de profesoras de colegios técnicos. Entonces, adelante y cerramos con usted, doña Alejandra. Bueno, muchísimas gracias a todos.
por haber participado en este ciclo de charlas. Yo sé que cada compañero que les dio la charla a ustedes les como que profundizó un poquito más el conocimiento y les dejó la espinita de cómo la acuicultura y la producción acuícola en el país puede ser un motor de desarrollo nacional, rural, de seguridad alimenticia y de desarrollo social y económico de muchas comunidades. Entonces, ustedes como profesores de colegios técnicos que están más en contacto con los estudiantes, sería genial que puedan fomentar este gustico por la acuicultura, por la carrera que se imparte aquí en Punta Arenas, en la sede regional Pacífico, y ponernos a disposición para cualquier proyecto, para cualquier duda que tengan. Nosotros siempre estamos a disposición y a través del director, don Nelson, puede contactar a diferentes profesionales. A nosotros nos gusta mucho dar esta parte de extensión y apoyo para el desarrollo de proyectos acuícolas. El CTP, por ejemplo, el CTP de Guaycara, que es en Río Claro, con apoyo de la UTN, generó un proyecto acuícola que tiene 3 estanques de producción actualmente. Entonces, cuando tengan alguna inquietud, alguna duda de proyecto, no duden en contactarnos y aquí estamos disponibles. Y bueno, eso sería desde la UTN, como siempre, la máxima apertura para apoyar el desarrollo del país. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Recordarle la licenciatura que nos hablaba doña Alejandra, que se imparte en la región Pacífico y que yo creo que es importante que los estudiantes la conozcan, ¿verdad? Porque creo que es una de las alternativas que en este momento puede tener mucha apertura para inserción en el mercado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero que tengan buena tarde.